Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un evento más de Clúster Minero de Sonora. Vamos a dar un par de minutos para que las personas que están tratando de ingresar a la plataforma puedan, puedan hacerlo. Muchas gracias por su puntualidad. Buenas tardes, Margarita, y todos los que están presentes. Hola, don Polo, mucho gusto. Igualmente, Muy bien, pues saludo con gusto a todos. Por acá vemos a miembros, socios del clúster, siempre muy participativos en todos nuestros eventos, miembros voluntarios de las comisiones de trabajo del clúster minero de Sonora. Les agradecemos muchísimo su participación y también a socios del clúster interesados en acompañarnos el día de hoy en una tarde que se antoja que va a ser muy interesante, compartiendo con el doctor Luis Enrique Riojas Duarte. Así que están todavía muy a tiempo para acercarse su tacita de café, su tecito o el agua para que disfruten aquí muy a gusto mientras escuchamos el tema de hoy. Y pues bueno, en un par de minutos empezaremos. Estamos únicamente dando el margen para que quienes están conectando puedan terminar de hacerlo y empezamos en un par de minutos. Bien, nuevamente, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar organizado por Clúster Minero de Sonora. Como ustedes saben, en nuestro carácter de promotor de responsabilidad social empresarial, estamos siempre tratando de acercar a nuestros asociados y asociadas temas que son de interés, sobre todo para seguir promoviendo la relevancia de los temas de valor compartido, de responsabilidad social en la cadena de valor minero. Y el día de hoy, la verdad, estoy muy contenta y muy honrada de que nos acompañe el doctor Luis Enrique Riojas Duarte para este conversatorio sobre el premio a la investigación sobre sociedad civil que otorga CEMEFI en esta edición número 16 y que este premio fue otorgado al doctor Luis Enrique Riojas Duarte por su trabajo de investigación doctoral, desarrollo de un modelo explicativo de la creación de valor a través de la estrategia social corporativa
La verdad, me siento muy contenta también y como sonorense orgullosa de que los académicos de nuestro estado sean reconocidos con estos premios a nivel nacional. El doctor además, pues es de mi terruño, así que doblemente orgullosa estoy el día de hoy y agradecerles también a los miembros de la Comisión de Sustentabilidad del Clúster Minero de Sonora que nos estén siempre también compartiendo ideas y temas para compartir con todos nuestros asociados, como el caso del webinar de hoy, que surgió justamente como una idea de la Comisión de Sustentabilidad. Agradecemos por ahí a Michelle que nos haya pasado el tip y que nos haya ayudado también a coorganizar este evento. Em, el día de hoy el doctor nos va a hacer una presentación sobre su trabajo doctoral, que como les comentaba se llama Desarrollo o se tituló Desarrollo de un modelo explicativo de la creación de valor a través de la estrategia, social corporativa. Y nada más para darles una probadita de la interesante y extensa trayectoria del doctor. Quiero comentarles que él es ingeniero agrónomo, él, es egresado de la Universidad de Chapingo, también cuenta con una maestría en ciencias agrícolas por el Colegio de Posgraduados y tiene un doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnologías por la UPAEC. Él ha laborado en diferentes instituciones de investigación académicas y también en el sector financiero, desde hace más de 20 años, 24 creo, es profesor investigador de la Universidad de Sonora desde el campus Caborca, donde se ha desempeñado como coordinador de programa, como jefe de departamento y también como director de la División de Ciencias eh, ingeniería y también recientemente, y bueno, creo que todavía este cargo es vigente como vicerrector de la Unidad Regional Norte. Además, él combina sus actividades académicas pues con una participación muy activa en sociedad civil. También es socio activo del Club Rotario de Caborca y es parte del equipo distrital del Rotary Distrito 4100. El día de hoy nos sentimos muy contentos desde Clúster de que nos acompañe para compartirnos el trabajo que él desarrolló como tesis doctoral y que fue sometido a este concurso del Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil y que le mereció ganar el primer lugar. Este premio es convocado por el Centro Mexicano para la Filantropía y la Universidad de las Américas Puebla, y ese es, en sus emisiones lo que ha destacado, pues, es, poder reconocer el talento académico que además, puede comprobar rigor metodológico y que sus resultados puedan generar, pues, un aporte, ¿no?, valioso a la sociedad civil en México. En este caso, pues, bueno, estamos eh, extendiéndole nuestra felicitación. Y la dinámica de la presentación, él va a estar compartiéndonos sus resultados y ustedes pueden hacernos llegar cualquier duda, comentario, sugerencia que quieran que compartamos con él a través del chat para al final de su presentación podérselas compartir. O bien, si el tiempo no nos tortura al final, a lo mejor podemos abrir micrófonos y a entablar un pequeño diálogo. En ese sentido, pues bueno, doctor, todo suyo el uso de la voz. Nuevamente, muchísimas gracias y felicidades por su trabajo. Bien, muchas gracias doctora por su amable presentación y bueno, un saludo también a todas las personas que nos acompañan, que están atendiendo esta invitación. Una precisión solamente, mi responsabilidad como vicerrector concluyó en febrero, ya tengo un poco más, bueno, ya casi 2 meses que concluimos con esa responsabilidad. Entonces, ahorita estamos desde la academia. Muy bien, entonces, pues si me permiten compartir pantalla para aprovechar el tiempo. Adelante. Muy bien. Bueno, nada más como antecedente, este trabajo de creación de valor a través de la estrategia social corporativa formó, bueno, parte del trabajo que tuve que realizar para la obtención del grado de doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología.
Lo realicé a finales del año pasado, aunque fue un trabajo que se llevó algunos años, sobre todo por la parte de recopilar la información. Entonces voy a iniciar para tratar de que haya tiempo suficiente para preguntas. Entonces, por principio de cuentas, bueno, lo que les presento en la pantalla es un poco los 100 años de la responsabilidad social corporativa. Fíjense que los primeros artículos en la literatura académica sobre responsabilidad social empezaron por allá alrededor de 1916, un poco antes, en cuanto que empiezan las primeras referencias a la responsabilidad social, con trabajos como Clark, Donhan, Berle en 1932. Por cierto que Berle hablaba de que era obligación de los empresarios apoyar a quienes no podían ganarse la vida en los canales normales del trabajo. En la primera definición formal de responsabilidad social corporativa no se atribuye, fue escrita, fue publicada por Bowen en 1953 y es a quien se le considera el padre de la responsabilidad social corporativa. Él hablaba de la obligación de los empresarios de seguir líneas de acción deseables según los objetivos y valores de la sociedad. En el 58, con una publicación de Lewitt que empieza a hablar de los peligros también de la responsabilidad social, como voces discordantes también. Y bueno, Friedman, que por cierto fue Premio Nobel de Economía, señalaba que la única responsabilidad de los administradores de las empresas era aumentar las ganancias, es decir, trabajar exclusivamente pensando en los accionistas de las empresas, sin engaños, sin fraudes, cumpliendo la ley, pero que las empresas no deberían asumir ninguna otra responsabilidad que no fuera con los accionistas de las empresas. Obviamente, bueno, pues esto generó también mucha discusión y bueno, llevó pues publicaron una gran cantidad de artículos pues tratando de contradecir lo que señalaba Friedman. Sin embargo, bueno, digo, a lo largo del tiempo han surgido muchísimas definiciones. No hay en la actualidad una definición específica de responsabilidad social. Las distintas definiciones a lo largo del tiempo han venido reflejando los cambios en los intereses y en las preocupaciones de la sociedad. En los 70 se empieza a hablar de atención a los grupos de interés. Archie Carroll en 1979 publica una primera definición. Él es quien más distintas definiciones ha publicado. Él hablaba de que las empresas deberían atender no solamente las expectativas económicas, sino también responsabilidades legales, éticas y discrecionales. El tema medioambiental se incorpora a la responsabilidad social en el 94 con Elkington, cuando empieza a hablar de la triple cuenta de resultados. Y fíjense que en 1996, Burke y Lobson publican su trabajo sobre responsabilidad social corporativa estratégica. Ellos son los primeros que incluyen el término estrategia dentro de la responsabilidad social y desarrollan un modelo de responsabilidad social corporativa estratégica. Este modelo, pues como muchas cosas que se escriben o que alguien idea, bueno, ahí quedan y durante un tiempo no se le presta mucha atención hasta que posteriormente es encontrado y retomado por otros autores. Es así que en 2006, Michael Porter publica, Michael Porter y Kramer publican un artículo en donde empiezan a hablar sobre la creación de valor compartido y la responsabilidad social corporativa estratégica. Ellos inclusive llegan a presentar este tema de la responsabilidad social corporativa estratégica en su artículo Estrategia y Sociedad como una solución a todos los problemas que ha generado en la sociedad el tema del desarrollo corporativo. Ellos dicen, bueno, es que el capitalismo ha generado una serie de problemas y la forma de hacer frente a esos problemas que ha generado el capitalismo es precisamente la responsabilidad social corporativa y la creación de valor compartido. Carroll vuelve a publicar otra definición en el 99, incluye el término filantropía, que después se elimina en una definición posterior,
El tema de derechos humanos empieza a publicarse en 2005 y finalmente, y esto voy a hablar un poquito hacia el final, ya fuera de lo que es el tema de mi tesis, pero que considero que es algo de lo que se debe empezar a hablar o de lo que se está hablando ya, es de la convergencia entre la responsabilidad social y la sustentabilidad corporativa y las nuevas corrientes que están surgiendo en la academia, pero también de la práctica, o sea, de quienes desde la trinchera realizan actividades de responsabilidad social, en lo que se empieza a vislumbrar ya como el futuro de la responsabilidad social corporativa estratégica. Como les decía, no hay una definición exacta o precisa o universalmente aceptada del término responsabilidad social corporativa. Finalmente es una construcción y como construcción pues va modificándose. Sin embargo, de hecho hay un autor que dice que es uno de esos términos que todo mundo sabemos qué es, pero todo mundo entendemos de manera distinta también. Sin embargo, en general, cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de la adopción voluntaria. Esa es una característica en la cual coinciden todos los autores, es voluntaria y debe considerar factores económicos, legales, filantrópicos, ambientales, éticos, más allá de lo establecido por la ley. Es decir, si es cumplir con la ley, es eso, cumplir con la ley. Si es voluntario y va más allá de lo que establece la ley, bueno, de hecho, cumplir con la ley no es voluntario, es obligatorio, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empieza a hablar de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, es curioso también, les quiero compartir, se hizo un estudio hace unos años en Estados Unidos con una organización, un panel de consumidores, y con ellos se preguntó, bueno, ¿qué es lo que el consumidor, digamos, piensa o define como responsabilidad social corporativa? Y se les pidió que ordenaran una lista de 70 temas que están de alguna manera relacionados con responsabilidad social. Y el número uno, la opinión del público fue hacer productos más seguros. El número dos, no contaminar el aire o el agua. El tercero, obedecer la ley en todos los aspectos del negocio. 4, promover un comportamiento ético y honesto de los empleados. Y 5, comprometerse con políticas de lugares de seguros de trabajo. Entonces, cuando le preguntamos a la gente, pues la gente tiene ideas distintas de lo que empujamos desde la academia o desde la administración de los negocios. Fíjense, el tema filantropía quedó muy abajo en la lista de opiniones en este estudio que se realizó hace unos 7, 8 años en Estados Unidos. Me pareció un resultado muy interesante, no lo cito en mi tesis porque no lo conocía, esto lo leí recientemente y realmente me sorprendió esta visión y cómo las visiones son distintas, ¿no? Las nuevas definiciones consideran o sea, 3 áreas, digamos, de la responsabilidad social. La primera, la responsabilidad social con la sociedad, que tiene que ver con la rendición de cuentas. La responsabilidad social para con la sociedad, que tiene que ver con la compensación de los impactos negativos que generan las empresas y contribuir al bienestar social. Y finalmente, la conducta empresarial responsable, que tiene que ver con los temas de ética, responsabilidad y sustentabilidad, que por ahí va la nueva corriente o las corrientes más recientes que les estaba comentando hace un momento. En general, la visión sobre responsabilidad social en las empresas puede verse con 2 enfoques. El primero de ellos es que la responsabilidad social representa un gasto para la empresa, porque la empresa al emprender programas de responsabilidad social corporativa, obviamente está utilizando recursos, ya sea financieros o humanos, de la organización, y entonces va a representar un gasto que reduce el valor para los accionistas. Esto va un poco por el lado de lo que comentaba Friedman. Sin embargo, bueno, para muchas organizaciones la responsabilidad social es eso, es un gasto que reduce el valor para los accionistas, que a lo mejor lo ven como un gasto necesario para obtener lo que se le llama la licencia social para operar, pero no deja de ser un gasto y entonces reduce el valor. La otra visión es la responsabilidad social corporativa como una inversión que genera valor y que puede generar ventaja competitiva para la empresa. Y es precisamente en este sentido el modelo que utilizamos para esta tesis.
Lo que ven en la pantalla, bueno, es una lista de clasificaciones de las teorías sobre responsabilidad social. Estas teorías se refieren a las razones por las cuales las empresas emprenden programas de responsabilidad social corporativa. Y entonces, bueno, hay distintos autores que han clasificado estas teorías. Señalo nada más la primera, el fundamentalismo de Klonowski, que dice que las empresas no tienen responsabilidades sociales. Esto no es una idea de Klonowski, Klonowski es el autor que agrupa a distintos autores que sostienen eso, que las empresas no tienen ninguna responsabilidad social. Lantos habla de una clasificación de teorías éticas, altruistas y estratégicas. Las dos primeras se refieren a la parte ética como una responsabilidad ética de las organizaciones para prevenir o resarcir los daños que la propia organización puede generar en la comunidad. La altruista, que tiene que ver con la parte de filantropía, y la estratégica, que habla de lograr metas estratégicas de negocio que son buenas tanto para la compañía como para la sociedad. Y bueno, otra clasificación de Garriga y Melé habla de las teorías instrumentales, en donde las actividades sociales son medios para lograr resultados económicos. Se ha discutido mucho también sobre si la responsabilidad social corporativa ayuda a mejorar el desempeño financiero de las organizaciones. Y la realidad es que, bueno, 30, 40 años de investigación académica sobre esto no han conducido a resultados que sean concluyentes. Es decir, un gran número de estudios señalan que la responsabilidad social corporativa ayuda a mejorar el desempeño financiero, y otro tanto de investigaciones señalan que no ayuda o inclusive disminuye el desempeño social. El problema para poder evaluar o para poder definir si hay o no hay un efecto positivo en el desempeño financiero de la responsabilidad social tiene que ver con la forma en que disponemos para hacer este tipo de estudios. Generalmente esos estudios se basan en utilizar los índices de desempeño social, de los cuales hay más de 300 índices distintos. GRI es uno de los más utilizados, pero es uno de más de 300, y relacionar esos índices o el desempeño en esos índices con indicadores financieros. Sin embargo, bueno, los índices son distintos. Los indicadores financieros o sea, tenemos definido qué indicadores y cómo calculamos esos indicadores financieros, pero los índices de desempeño social no. Entonces, no hay una metodología que sea lo suficientemente robusta como para permitir establecer si hay o no hay una mejora en el desempeño financiero. Por otro lado, hay un gran número de empresas que realizan actividades de responsabilidad social únicamente con fines de filantropía, y entonces, bueno, no buscan desempeño financiero de ello, y bueno, carecería de sentido evaluarlo en ese sentido. Vuelvo al tema de la responsabilidad social corporativa estratégica, que involucra que la empresa puede obtener beneficios económicos identificables y medibles a través de sus programas de responsabilidad social corporativa. Aquí hay una discusión ética sobre si las empresas deben o no deben buscar resultados económicos a partir de su actividad social. Yo creo que son cosas que no están peleadas. Desde ese punto de vista partimos en esta tesis. Es decir, se puede crear valor compartido, que mencionaba Michael Porter, hablar de crear valor para la sociedad a la vez que se crea valor también para la organización. Este término fue introducido por Burke y Loxton en el 2000. El doctor Brian Husted y Allen, ellos publicaron un artículo donde empiezan a trabajar el tema de lo que ellos denominan estrategia social corporativa. El doctor Brian Husted es profesor del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de la Escuela de Negocios, y bueno, ha publicado una gran cantidad de artículos y obtenido evidencia empírica sobre la creación de valor a través de la estrategia social corporativa. Él utiliza el término estrategia social corporativa en sustitución del término de responsabilidad social corporativa, precisamente para quitar todo componente ético o toda la discusión ética sobre si se debe o no se debe buscar la creación de valor a través de las estrategias
las estrategias sociales. Y bueno, Michael Porter fue quien popularizó el concepto de responsabilidad social corporativa y creación de valor compartido. Michael Porter, bueno, tiene un amplio reconocimiento a nivel mundial, y obviamente el hecho de que él empezara a publicar esto le provocó pues una resonancia muy fuerte en este tema, y a partir realmente de los trabajos de Michael Porter, pues este tema de la responsabilidad social corporativa estratégica se convirtió en un tema dentro de la discusión académica. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa estratégica, nosotros evaluamos empíricamente un modelo teórico y parcialmente evaluado empíricamente por Husted y Allen, que se llama precisamente un modelo de creación de valor a través de la estrategia social corporativa. Entonces, los conceptos que se manejan en este modelo es que la estrategia social corporativa, definida como un portafolio de proyectos sociales que buscan intencionalmente la obtención de utilidades, diseñado dentro del proceso de planeación estratégica de la compañía, se puede lograr a través de lo que se denomina el posicionamiento social estratégico, que tiene que ver con la proactividad de las organizaciones para atender o responder a asuntos sociales medido en relación a sus competidores, y la planeación social estratégica, que implica tener programas definidos y agendas definidas de acción que incluyan la inversión de recursos financieros, humanos y la medición de resultados. Aquí me refiero a acción social. Y bueno, todo esto que puede llevar a la creación de valor económico. Este valor económico no está en función de indicadores financieros, sino está en función de 6 variables, que son influir en las decisiones de compra de los clientes, desarrollar nuevos negocios, captar nuevos clientes, incrementar la rentabilidad, desarrollar nuevos productos o servicios, o abrir nuevos mercados. Todas estas son acciones que ayudan a crear valor para la organización, y bueno, la parte de la planeación corporativa de este tipo implicaría tener efectos sobre estas 6 variables, y de esta manera generar valor para la sociedad y generar valor para la organización. Nosotros, el marco muestral que consideramos para esta investigación fueron 695 empresas mexicanas que tuvieran por lo menos 3 años consecutivos con el distintivo de empresa socialmente responsable. Que finalmente necesitábamos que quien contestara el cuestionario pues fuera gente que tiene constancia o evidencia de que realiza actividades de responsabilidad social. Enviamos el cuestionario a 353 empresas, nos contestaron 35 empresas, lo cual, bueno, es el mínimo que requeríamos para poder trabajar la técnica de mínimos cuadrados parciales que utilizamos para el análisis estadístico. El cuestionario fue un cuestionario autoadministrado de 59 preguntas en una escala de Likert, y fue una adaptación del documento diseñado por Brian Husted y Alan. Bueno, este es el modelo, se ve muy complicadito, pero no es tanto. Fíjense bien, dentro del proceso de planeación estratégica, generalmente nosotros iniciamos a través de un análisis del ambiente externo y un análisis del ambiente interno de la organización. Entonces, en este modelo que nosotros aplicamos para la evaluación de la creación de valor, consideramos como factores del ambiente externo el entorno de la industria y los grupos de interés fuera de mercado. Y el ambiente interno, las capacidades y recursos de la firma y los valores corporativos e ideología. Todo esto se basa en la percepción de los administradores de las organizaciones. Es decir, todas estas respuestas que nosotros obtuvimos se refieren a percepciones que los administradores tenían con respecto a estos factores. Se basa en la teoría también, en la parte interna, en la teoría basada en recursos, y en el ambiente externo, en la teoría de la dependencia de recursos. Entonces, nosotros evaluamos una serie de factores del entorno de la industria. Algunos aparecen en color azul, otros aparecen en negrillas. Los factores que están en negrillas son aquellos que nosotros encontramos que tenían efectos significativos. Por ejemplo, en el caso de los factores del entorno de la industria, la controlabilidad resultó ser un efecto, o tener un efecto altamente significativo sobre el posicionamiento social estratégico. La controlabilidad se refiere
bueno, como el término lo dice, a la percepción de los administradores de que pueden controlar favorablemente los eventos del ambiente externo. Dentro de las capacidades y los recursos de la firma, encontramos que la integración de grupos de interés y la habilidad política resultaron ser factores importantes también para el posicionamiento social estratégico. En cuanto a los factores del ambiente externo que tienen que ver con la planeación social, encontramos que la relevancia de los empleados y la relevancia de las organizaciones sociales fueron significativas, no así la relevancia del gobierno. Y finalmente, como otro factor del ambiente interno, que fueron los valores corporativos e ideología, encontramos que la orientación de la organización a la responsabilidad social corporativa, las políticas que orientan una toma de decisiones participativa dentro de las organizaciones y la orientación a colaborar con el gobierno en la atención de programas sociales resultaron ser altamente significativas en la planeación social estratégica. Y en cuanto al efecto de estas dos variables, el posicionamiento social y la planeación social sobre la creación de valor, resultaron también altamente significativas. Las 6 variables de creación de valor que les mostré hace un momento también resultaron ser altamente significativas como parte entonces de lo que los administradores tienen en mente a la hora de diseñar estrategias sociales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que en resumen nos muestra este trabajo de investigación? Primero, que la estrategia social puede integrarse a la estrategia de negocios y crear valor económico para la compañía a la vez que genera valor para la sociedad. Aquí lo que se visualiza es que la planeación estratégica no debe estar separada de la planeación social estratégica. Es decir, nosotros podemos tener una organización en donde decimos, tenemos aquí un departamento o un área o una dirección de responsabilidad social, se le asigna un presupuesto a esa área de responsabilidad social y que ellos se encarguen de trabajar en la atención y el desarrollo de programas sociales. Eso es distinto a cuando decimos, mira, el área o la dirección o lo que sea de responsabilidad social del negocio forma parte integral de todo nuestro proceso de planeación estratégica. Entonces, cuando la planeación estratégica de la organización considera también la parte de planeación social estratégica, entonces es cuando se puede potenciar esa capacidad de generar valor económico a la vez que se genera valor para la sociedad. Es decir, no podemos no ver exclusivamente la responsabilidad social como un tema de filantropía, sino como un tema también de negocio que nos puede ayudar a mejorar la posición competitiva de la organización, inclusive a generar ventajas competitivas. Otra observación es que creamos valor económico cuando los objetivos de la participación empresarial en acciones sociales tienen que ver con influir en las decisiones de compra de los clientes, desarrollar nuevos negocios, captar nuevos clientes, mejorar la rentabilidad y desarrollar nuevos productos y servicios, y así además de abrir nuevos mercados. El posicionamiento social estratégico implica ser proactivo para la atención de problemas sociales. Esto es la parte teórica. ¿Qué encontramos nosotros en este sentido? Bueno, que si desarrollamos la habilidad de integración con grupos de interés, estableciendo canales de comunicación efectiva y trabajo colaborativo, podemos atender problemas sociales y además, bueno, ayudar a desarrollar habilidad política. Y si nos ponemos a pensar estas 3 cosas, la capacidad de integración con los grupos de interés, el trabajo colaborativo, la habilidad política, son cuestiones que tienen que ver con el capital reputacional de las organizaciones. Son capacidades estratégicas que entonces no pueden ser fácilmente imitadas por los competidores y entonces puede convertirse en una fuente de ventaja competitiva. Esto lo basamos en la teoría de la visión basada en recursos, en donde establece, bueno, pues que los recursos, si son escasos, si los posee la empresa, si no son fácilmente replicables o fácilmente se los pueden copiar, entonces pueden constituir una fuente de ventaja competitiva sostenible, ¿no? Entonces, todo esto le puede dar ese tipo de ventajas competitivas a las organizaciones. En cuanto a la planeación social estratégica, debe, de acuerdo a nuestro estudio, considerar particularmente la atención a los grupos de interés fuera de mercado, que son las organizaciones sociales,
pero también a los empleados. Y en este sentido, la empresa debe considerar dentro de su planeación social estratégica las peticiones de aquellas organizaciones que representan una oportunidad potencial o que pueden convertirse en una amenaza si no son atendidas, ¿no? Obviamente, los grupos de interés son muy, o pueden ser los grupos de interés muy variados y tienen distintas necesidades y buscan satisfacer necesidades de distintas formas. Entonces, bueno, aquí la organización tiene que ser muy cuidadosa en cuáles son las que puede atender y cuáles son las que va a atender, de tal manera que puedan entonces contribuir efectivamente a crear valor compartido. Y otro factor determinante es la ideología de la firma. ¿Por qué los valores e ideologías son importantes? Porque estos tienen que ver con las decisiones o modelan las decisiones que toman los administradores y también puede ser un recurso que sea difícil de imitar. De hecho, los efectos más fuertes que nosotros encontramos estadísticamente hablando fueron precisamente la orientación de la firma hacia la responsabilidad social, el involucramiento de los empleados en la toma de decisiones y la disposición de la empresa para colaborar con el gobierno en la atención de problemas sociales. Estos tuvieron efectos altamente significativos sobre la creación de valor. De ahí la importancia entonces de los valores y de la ideología de la firma en la creación de valor. Bueno, ya nada más para terminar, estos ya no son resultados de mi tesis, es esta reflexión que yo quería compartir con ustedes sobre el futuro de la responsabilidad social. Los primeros escritos hace 100 años hablaban de la responsabilidad social de los empresarios. Cuando empezaron a surgir las definiciones más modernas, que ya tienen sus añitos también, allá en los 60, 70, 80, ya no se hablaba de responsabilidad de los empresarios, se hablaba de responsabilidad de las organizaciones. Ahora estamos un poquito volviendo a lo básico. Y las nuevas corrientes están hablando de una gestión responsable de las organizaciones. Es decir, la responsabilidad o esta gestión responsable no debe estar en función de un área de responsabilidad social corporativa de la empresa, sino que debe formar parte de toda la organización. Y esto tiene que ver con la ética, que sería definida como la excelencia moral, la responsabilidad, que tendría que ver con los grupos de interés, y la sustentabilidad con la triple cuenta de resultados económicos, sociales y ambientales. Entonces, en el tema de la ética en los negocios, no puede haber ética organizacional si no hay una ética individual primero. Entonces, tenemos que trabajar primero a nivel individual, es decir, esto se tiene que ir construyendo a nivel de ética individual, después grupal, después profesional, para que de esta manera gente, administradores, tomadores de decisiones éticos, generan organizaciones éticas y una organización ética genera un ecosistema económico ético. Entonces, tenemos que empezar desde ahí, desde la construcción de la persona con enfoques de ética. En la parte de la gestión de los grupos de interés, esto, bueno, yo lo he visto mucho en las empresas mineras que aquí en la región, específicamente Fresnillo, la forma en que trabajan, evalúan necesidades, que es un poco lo que propone esta parte de la responsabilidad en cuanto a los grupos de interés. Es decir, evaluar necesidades, identificar, priorizar necesidades sociales y participar a través de procesos de comunicación y co-creación de actividades. En esto es de suma importancia la participación de los empleados. Veíamos que aparte dentro de lo que son los valores corporativos, la participación del personal de las organizaciones en actividades de responsabilidad social, el hecho de que las organizaciones permitan tiempo, que fue una de las preguntas, por cierto, de nuestro cuestionario, si le permitían tiempo laboral para dedicar a actividades sociales, forman parte también pues, de este arsenal de estrategias que las empresas pueden utilizar, y la creación de actividades en conjunto con las comunidades. No llegar y hacer, sino llegar, involucrar a la comunidad y con la comunidad hacer las cosas. Y finalmente la parte sustentable, que tiene que ver con lo social, con lo económico y con lo ambiental.
que bueno, nos da distintas combinaciones, pero en el centro de los 3 círculos tenemos la confluencia de lo que es sostenible, que yo creo que es lo que todos buscamos en nuestras organizaciones. Bueno, por mi parte es todo lo que traía para compartir. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, algún señalamiento que alguien quisiera hacer, me gustaría mucho pues conocer su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que está súper interesante donde podemos leer su trabajo completo. Bueno, el trabajo completo, yo les puedo proporcionar una copia de la tesis. Está escrito en un lenguaje académico netamente por la tesis en sí, pero próximamente no tengo todavía definido, o sea, no sé cuándo, como parte del premio que otorga CEMEFI, el premio a la investigación, consiste, bueno, parte del premio consiste en la publicación de un libro en un lenguaje no académico. Entonces, con el apoyo de CEMEFI vamos a reescribir el trabajo de tal manera que se publique aquello que sea de interés general. Es decir, la idea de CEMEFI es que se publique a partir de la tesis un libro de interés general, de tal manera que, pues, que pueda ser más fácilmente comprensible para todos, ¿no? Es una fabulosa noticia y bueno, vamos a estar súper atentos desde Clúster a contar con esa publicación y poder compartir también con nuestros asociados y asociadas en el clúster, pues estas referencias que son, la verdad, muy importantes para sostener también nuestro trabajo. Y bueno, voy a abrir ronda de preguntas y respuestas. Hay algunas aquí en el chat. Obviamente ya nos preguntaban si la tesis estará disponible en línea y pues bueno, creo que ya esto responde un poco lo que nos comentaba el doctor. Sí, bueno, de cualquier manera yo puedo, a través de ustedes, doctora, enviarles una copia en formato PDF de la tesis y que ustedes la puedan distribuir sin problema. O sea, no hay ningún inconveniente en eso, ¿no? La Fabuloso, página de muchísimas. CEMEFI también la va a publicar, tengo entendido, pero bueno, puede ser más fácil si yo se las envío a ustedes y ustedes nos ayudan a difundirla. Muy bien, ya dice Sara Canchola por acá que vamos a leer la tesis y vamos a leer el libro, entonces, bienvenidas las 2 opciones, y creo que para la cuestión de difusión, el poder contar con, pues, con un documento que vaya más a la divulgación es muy valioso para que cualquier público lego pueda entender, a cabalidad, ¿no?, lo valioso de esta investigación. El maestro Felipe Mora también hace una pregunta acá que además va muy alineada con algunas de las cosas que a mí también me estaban generando curiosidad mientras lo escuchaba, doctor, que tiene que ver con el universo y la muestra de estudio. Ujú. El universo entiendo que fueron las empresas reconocidas por CEMEFI a nivel nacional y la muestra, pues ya se redujo a 35 empresas que fueron las que efectivamente contestaron el cuestionario. Estas 35 empresas, mm, ¿de qué tipo de empresas son? ¿Cuántas son sonorenses? ¿Cuántas están, si tiene esa información que nos pudiera compartir, ligadas, o asociadas al sector minero? Sí, aproximadamente, digo, no recuerdo ahorita muy bien las cifras, no tengo el dato a la mano, está descrito en la tesis. Tenemos algunas empresas del sector minero, de hecho, en el caso de las empresas sonorenses que participaron, hay empresas del sector minero y hay empresas del sector maquilador, en el caso de empresas sonorenses. No hicimos una estratificación por, por género, no, perdón, por género, ni por estado, ni por sector, por el bajo número de muestras, ¿no? Es decir, dentro de la parte del análisis estadístico hicimos un análisis de segmentación y bueno, no era factible definir ninguna segmentación. Pero sí hay empresas sonorenses y sí hay empresas del sector minero. De hecho, la primera respuesta que obtuve fue una empresa del sector minero de Sonora. Fue la primera empresa que me respondió. Muchas gracias. Preguntan también por acá, Felipe, si la creación de valor privilegia la parte económica. No,
Yo creo que, o sea, si la creación de valor se hiciera únicamente con una visión de creación de valor económico, entonces no estaríamos cambiando nada. Es decir, seguiríamos pensando en que, bueno, el objetivo de la organización es únicamente generar riqueza para los accionistas sin hacerme cargo de las externalidades ni de las situaciones que generen la sociedad, o bien lo hago por filantropía. Por supuesto que la filantropía es noble y es algo que, pues, muy loable, ¿no? A lo que voy aquí yo es que a la par que hacemos un beneficio social, podemos obtener un beneficio económico. Pero para ello necesitamos o la recomendación es que la responsabilidad social forme parte de la planeación estratégica de la organización. Veamos, por ejemplo, aquí en la región hay empresas que becan a estudiantes de CONALEP para prepararlos como técnicos en la reparación de maquinaria. Aquí en la localidad, bueno, en el área de Caborca, bueno, quizás si no hubiera esa posibilidad de que los jóvenes estudiaran en CONALEP, sería muy complicado para la empresa conseguir técnicos para reparación de maquinaria. Entonces, cuando la empresa beca estudiantes para que estudien esa carrera, está obteniendo un beneficio la empresa porque se asegura que va a tener gente que pueda colaborar con ellos, pero se beneficia también el joven que va a tener una beca para poder terminar sus estudios, que finalmente, bueno, puede o no ligarlo a la organización, ¿no? Pero entonces, dentro del primer modelo de responsabilidad social del que hablé, el de Burke y Lovejoy, se hablaba del tema de visibilidad, pero se hablaba también del tema de la apropiabilidad, es decir, se genera valor económico cuando el beneficio de la responsabilidad social o de las acciones de responsabilidad social no son tampoco fácilmente apropiables por otras organizaciones distintas a las que lo establecieron. Muy bien. Pues felicitaciones de la audiencia, la maestra Elizabeth Arauz también le hace una felicitación, Muchas doctor, gracias. por su trabajo y además dice por lo clara de su exposición y le envía saludos. Em, Gracias. Acá, igual, Felipe, podemos, abrir micrófonos si gustas, porque yo estoy acá como pasando tus dudas. Creo que estamos lo suficientemente en confianza por si quisieras abrir micrófono y preguntar, o si quieres, sigo leyendo tus preguntas. No, pues si se me permite, claro que sí. Adelante. Bueno, en una parte de la exposición se hablaba de que las respuestas eran fundamentalmente de percepciones de los administradores, por eso supongo que la encuesta es Likert. Sí, Ante así eso, es. ¿verdad? Entonces, ante eso, bueno, son percepciones, como podían ser también las percepciones de la población cuando se marcaba ahí de que para la población, ¿qué cabe, qué entiende o qué percibe cuando una empresa se dice socialmente responsable? Y entonces enlistaba ahí una serie de puntos muy interesantes, de que cuidaba el agua, etcétera, ¿verdad? Etcétera, así. Sí. Bueno, en ese sentido, creo que al principio se mencionaba de la dificultad para medir, digamos, medir en qué medida, valga la redundancia, la responsabilidad social empresarial puede ser evaluada en términos de impacto, por ejemplo. Ujú. De tal forma que habrá algunas empresas que impactan más o impactan menos. Y eso, ¿qué logra usted rescatar entre los trabajos que se han realizado y en el suyo propio? Bien, bueno, por principio de cuentas, por ejemplo, hay temas que en la parte de búsqueda de relaciones entre actividades de responsabilidad social y desempeño financiero tienen ligas muy claras. Por ejemplo, cuando una empresa decide establecer programas de reciclaje o de reuso o programas de reducción, por ejemplo, de consumos eléctricos o lo que sea. Eso, por supuesto, puede reflejarse en un tema de utilidades para la organización porque va a reducir el gasto, ¿no? Hay un estudio que se hizo con empresas en México precisamente
en donde, bueno, ellos encuentran una relación de las acciones de sustentabilidad, una relación positiva con la disminución de gastos. Pero esto, bueno, porque hay un efecto directo ahí, es decir, al aplicar ciertas políticas de sustentabilidad y ahorro, la empresa obviamente, bueno, disminuye sus gastos. En el tema aquí de efectos positivos, generalmente, por ejemplo, todos los estudios se han basado o muchos de estos estudios se han basado en establecer, en tomar algún índice y evaluar cómo se ha movido el índice de desempeño social de la organización a través de algunos de los indicadores que se utilizan en el mundo. Y eso lo van correlacionando con algunos factores como la rentabilidad, ROE, utilidad operativa, etcétera, indicadores financieros, retorno sobre capital, y van buscando alguna correlación entre ellos. En este caso, nosotros estamos partiendo de la creación de valor no evaluada o no medida en términos de indicadores financieros, sino en términos de qué es lo que la empresa busca dentro de su estrategia corporativa, qué es lo que busca mejorar. Entonces, nosotros hablamos de creación de valor no en términos medibles económicamente hablando, sino en términos también de cuestiones que se pueden evaluar obviamente numéricamente a través de índices, pero no necesariamente se hizo así en este trabajo, sino en cuanto a la percepción de esos 6 factores que mencioné hace un momento que se reflejan en la creación de valor, como la obtención de nuevos clientes, desarrollo de nuevos productos, nuevas regiones inclusive, ¿no? Hay unos trabajos muy interesantes de lo que se llama, del cómo el efecto, o del efecto positivo que ha tenido en muchas organizaciones, lo que se denomina la atención a la base de la pirámide, ¿sí? Entonces, muchas veces dices, mira, la base de la pirámide de ingreso, o sea, cuando tú desarrollas productos para la base de la pirámide, puedes generar inclusive más utilidades que cuando estás centrándote en clases medias o en clases altas, ¿no? Entonces, finalmente, hacia allá va la forma en que nosotros evaluamos la creación de valor a través de 6 variables indirectas que eventualmente repercutirían en indicadores financieros, pero no a través de indicadores financieros. Muchas gracias, muy bien, muy claro. No, para servirle. Perdón. Muchas gracias por la nutrida participación. Vamos a abrir el espacio para una última pregunta. Si alguien más quisiera abrir micrófono y hacerlo directamente o también a través del chat. Aprovechen que tenemos al doctor directamente para contestar. Bueno, yo de nuevo, si me lo permiten. Es que acabo de ver el título de un artículo que no he empezado, pero me pareció muy sugerente y además porque se relaciona con la manera en cómo empezó usted la charla. Es la sustentabilidad salvará al capitalismo. ¿Cómo la ven? Fíjese, de hecho, pues lo que Michael Porter escribió en el 2006 era, de hecho, en ese artículo, Estrategia y Sociedad se llama, que marcó un parteaguas en estos temas, Michael Porter, se me fue ahorita de momento el nombre del otro autor, Kramer. Ellos hablaban de que la responsabilidad social corporativa estratégica era la salvación, prácticamente, lo mismo que está usted diciendo, la salvación del capitalismo, ¿sí? Es decir, decía, esto es una nueva forma de capitalismo que va a venir a corregir todos los problemas que el capitalismo ha generado. Por eso, yo un poquito quise hacer la reflexión al final de estos nuevos temas que se están manejando, en donde ya no es tanto, creo yo, ese tema de si esto va a ayudar o no va a ayudar a resolver los conflictos sociales.
finalmente hablamos de la relación entre empresa y sociedad y pues esto parte un poco de que no debieran estar peleados, digamos, los objetivos financieros con los objetivos sociales. Finalmente no podemos hablar de responsabilidad social corporativa estratégica o no estratégica si no hablamos de una empresa que está generando utilidades y que de esa manera va a poder persistir y a la vez atendiendo problemas sociales. A mí me llama mucho la atención, veía hace poquito un seminario en la Universidad de Sonora, por cierto, también, que hablaba decía, imagen y responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa, muchas organizaciones la ven como una cuestión de imagen puramente. De hecho, fíjense, la primera vez que yo presenté mi anteproyecto de tesis a un grupo de profesores de la UPAEP, lo primero que dijo uno de ellos, no, la responsabilidad social es publicidad, nada más. Entonces, hay mucho esa visión todavía también de que los temas de responsabilidad social son temas que tienen que ver con mostrar una cara humana de la empresa. Por eso yo quise hacer este énfasis hacia el final de lo que debiéramos impulsar y lo debiéramos estar haciendo ya desde las universidades en el tema de ir formando administradores con una nueva visión de la sociedad, con un comportamiento, o sea, esto que hablo de ética, responsabilidad y sustentabilidad es algo que debiéramos estar enseñando a los administradores en las universidades, de tal manera que las nuevas generaciones fueran generaciones que vivieran más a partir de, o tomaran más decisiones a partir de valores éticos que de una dinámica económica solamente, ¿no? Ese es un punto de vista muy personal. Pero yo creo que hacia allá debiéramos movernos. No pensar en que la sustentabilidad va a salvar al capitalismo. La sustentabilidad debiera salvar a la humanidad. La verdad estamos tomando nota de todos sus comentarios, doctor. Muchísimas gracias. Siguen los comentarios por acá en el chat. Mónica Guadalupe Castillo de Agni Coiro dice, muchas gracias, felicidades al doctor por su claridad en el tema. Ya quiero iniciar con la lectura de la tesis. Entonces, acá Gracias. también, como comentario también entre paréntesis, pues en el clúster de alguna manera nos declaramos fans también de Michael Porter por todas estas contribuciones críticas que ha hecho al mundo de las organizaciones, pero también a la teoría, o bueno, a esta tendencia de creación de valor compartido y sobre todo para las organizaciones como el clúster que vamos por la cuarta hélice, pues es una referencia obligada, ¿no? De ir siempre con la comunidad y tratando de que el valor económico también se traduzca en valor social. Comentarios también de los caborquenses que estuvieron hoy muy participativos en la charla. Roberto Morino, muchas felicidades al doctor por compartir su Gracias. trabajo. María Elena Caro, excelente doctor, agradece que comparta esta tesis y dice que sin duda esta es la ruta hacia la cual debemos ir las empresas y por supuesto también las entidades que promovemos la responsabilidad social corporativa. Como último, porque creo que vale mucho la pena también, nos hemos pasado un poquito del tiempo destinado para el webinar, pero estamos realmente muy interesados. El ingeniero Furlong pregunta en qué retos recomienda enfocarse para la implementación de estrategias de responsabilidad en nuestras corporaciones. Yo creo que, o sea, obviamente esto tiene que surgir a partir de las necesidades del entorno. Es decir, digo, realmente vivimos en una sociedad en donde el gobierno no puede hacerse cargo de todas las necesidades sociales, lo vemos diariamente. Cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de planeación social, tendríamos que pensar en aquellas acciones que de alguna manera
producen el máximo beneficio para las comunidades, pero que también pueden generar beneficios para la organización. Digo, esto desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa estratégica, no desde el punto de vista de filantropía, ni desde el punto de vista o de un punto de vista en donde la empresa debiera hacerse cargo de sus externalidades, por supuesto, o sea, de las situaciones que la propia empresa causa, por supuesto que lo debe hacer, pero atender otro tipo de problemas ya de manera voluntaria, bueno, yo creo que o sea, debe surgir de un diálogo, sobre todo con las comunidades también. El tema de diálogo con las comunidades es bien importante, porque de ahí es donde van surgiendo el conocimiento de las necesidades y qué es lo que la gente realmente ve o visualiza como un beneficio para ellos, ¿no? Hay muchas historias, como parte de mi trabajo también o de mi actividad voluntaria. Muchas veces nosotros decimos, mira, es que a esta comunidad le hace falta esto y llegamos y le conseguimos los recursos y llevamos aquello que nosotros creímos que era su necesidad. Y cuando llegas a la comunidad, pues ni te lo agradece porque la comunidad no lo ve como una necesidad o no lo veía o no lo ve como una necesidad prioritaria, sino que ellos ven otras necesidades primero. Entonces, yo creo que si nosotros queremos ser efectivos con nuestros programas de responsabilidad social, debe partir de un diálogo con las comunidades para conocer de cerca cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones y tiene que haber un diálogo también interior en la organización. Es decir, no se trata nada más de armar, pero de decir, bueno, este es el presupuesto que tienes para responsabilidad social y bueno, pues ejércelo, ¿no? Sino que debe haber un diálogo también a nivel interno en la institución de qué es lo que como institución o como organización o como empresa se quiere lograr con los programas de responsabilidad social. Y a partir de ese diálogo interno, bueno, o sea, llevarlo después a un diálogo externo con las organizaciones, promover el diálogo también interno en las organizaciones y después con el gobierno, porque también uno de los aspectos que nosotros vimos aquí, en el tema de relevancia de gobierno no resultó significativo en el estudio, pero sí en el tema de la disponibilidad de la organización para trabajar en colaboración con el gobierno en la solución de problemas sociales. Entonces, tiene que ser un diálogo en esos tres sentidos, ¿no? Un diálogo interno, un diálogo con gobierno, pero sobre todo un diálogo con las comunidades. Pues muchísimas gracias, de verdad, doctor. Creo que ha sido sumamente iluminador el escucharlo el día de hoy y también motivador. Creo que quienes están justamente atendiendo el webinar son personas que están muy involucradas y Ujú. comprometidas desde sus empresas en adentrarse a este trabajo de base, pero también a esta discusión constante, ¿no? Y cada vez más crítica de lo que la responsabilidad social debe implicar para nosotros. Creo que desde el sector minero tenemos un enorme reto, a diferencia de muchas otras sectores o de de otras industrias en las que no se ve tan directamente el tema de las afectaciones a la comunidad y por lo tanto pues son estos temas básicos que nosotros debemos mantener en diálogo y yo quiero tomarle la palabra aprovechando su comentario último para que nos permita mantenernos en diálogo con usted, Claro que seguir sí. aprendiendo de su trabajo y que nos mantenga informados también de las novedades. Creo que poder generar esta masa crítica de personas comprometidas y justamente trabajando con ética desde cada trinchera, pues nos va a llevar a tener un sector, pero también un estado, un país más próspero, ¿no? Las felicitaciones siguen llegando al chat. Agradecemos muchísimo, de verdad, la generosidad también con que usted ha compartido el día de hoy y queremos pues también como parte de Clúster hacerle este pequeño y humilde agradecimiento, que bueno, que creo que está apareciendo en la pantalla
Sí, muchas gracias. con algún cuadro de diálogo que no nos permite verlo completo, pero es un reconocimiento que le hacemos desde Clúster Minero de Sonora al doctor Luis Enrique Riojas Duarte, por su participación tan valiosa para nosotros el día de hoy en este conversatorio sobre el Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil de CEMEFI, compartiéndonos el tema de desarrollo de un modelo explicativo de la creación de valor a través de la estrategia social corporativa. Este evento ha sido pues organizado por la Comisión de Sustentabilidad del Clúster Minero de Sonora y esperemos que no sea el último, que podamos, como decía hace un momento, seguir compartiendo con el doctor esta interesante trabajo de investigación que él está haciendo. Nuevamente, muchísimas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias, doctora. Realmente, pues para mí es muy satisfactorio tener la oportunidad o aprovechar esta oportunidad que me brindan después de dar a conocer este tipo de temas que considero yo son de mucha importancia. Muchas gracias también a todos los participantes y muchas gracias por las preguntas también que invitan a seguir reflexionando sobre estos temas. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias también a la licenciada Diana Morales por el apoyo que nos estuvo dando en el seguimiento de la invitación. Así es, muchas gracias a Diana y al staff de Cluster que nos estuvieron apoyando con todos los temas logísticos. Invitarles antes de que se nos vayan a que contesten la encuesta de salida. Esto es importante y valioso para nosotros porque con su opinión podemos seguir mejorando los eventos que hacemos a través del clúster y también podemos ir buscando aquellos elementos o aquellos temas que son de su mayor relevancia también para tratar de traerlos a este grupo de gente muy interesada. Agradecerles también pues que sigan al pendiente de nuestras redes sociales. Ahí estamos compartiendo pues los diferentes eventos que se organizan desde las 6 comisiones de trabajo del Clúster Minero de Sonora. Aprovechar el espacio para darles el comercial del Foro de Seguridad Internacional de Seguridad Integral que ya viene en junio, 1, 2 y 3 de junio, con temas también que desde lo técnico de la disciplina de seguridad y salud, también nos estamos cada vez más perfilando hacia lo psicosocial. El eje temático del foro en esta ocasión va a ser el balance trabajo-familia. Entonces, son temas también que le pegan a esta cuestión de la responsabilidad de la empresa y al bienestar de nuestros colaboradores y de nuestras familias. Así que invitados cordialmente. Muchas gracias, doctor, por compartirnos sus datos y vamos a estar súper pendientes del trabajo para leerlo y quienes quieran pues tener también ese material, con gusto nos pueden mandar mensaje al clúster y nosotros nos encargamos de compartirlo. Creo que por aquí ya tenemos los resultados de la encuesta. Muchas gracias por compartirnos también esta retroalimentación y pues nada, buena tarde, sigan disfrutando el resto de la tarde, manténganse seguros y por aquí seguiremos al pendiente